lactosa, sacarosa, glucógeno. ¿Quién me dice? ¿Qué diferencia hay entre glucosa, sacarosa y glucógeno o similitud? ¿Quién me dice? Dime. La diferente posición de los hidroxilos. Ya la glucosa, digámoslo, esa frase de uno conforme al otro, hablando bioquímicamente sería, la glucosa es el monómero que conforma ¿a quiénes? Al glucógeno. Al glucógeno, por ejemplo. El glucógeno está formado solo por glucosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, entonces un homo o un heteropolisacárido. Un homopolisacárido. Muy bien, o sea, la glucosa es el monosacárido que conforma el glucógeno, que es un homopolisacárido. Muy bien. Y en el caso de la sacarosa, ¿qué cosa es la sacarosa? Un disacárido que contiene en su estructura, ¿qué moléculas? Glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa. Muy bien. Ahora, la glucosa y la fructosa. Voy a preguntar dos cositas. La glucosa y la fructosa se diferencian en el número de carbonos que contienen. La glucosa y la fructosa tienen números diferentes de carbonos, ¿sí o no? Sí. La glucosa y la fructosa tienen números diferentes de carbonos. Sí. No, son hexosas. Tienen 6 carbonos. Son hexosas. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre glucosa y fructosa? ¿Cuál es la diferencia entre glucosa y fructosa? Los funcionales. ¿Cómo? De los hidroxilos, no. ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? El aldehído, que en un caso tiene una posición terminal y por lo tanto es una aldohexosa, mientras que el otro aldehído está en una posición intermedia, es una cetohexosa. ¿Cuál es la que es aldohexosa? ¿Glucosa o fructosa? ¿Cuál es aldohexosa? La glucosa es aldohexosa y la fructosa es cetohexosa. Todo esto que yo acabo de decir lo vamos a ver en la clase. Yo solo estoy testando a ver cuánto saben ustedes del tema. En el caso del glucógeno, es un homopolisacárido, como me dijeron, que está en animales o en vegetales. En animales. ¿Cuál es el equivalente del glucógeno en vegetales? ¿Cuál es el equivalente del glucógeno en vegetales? Almidón. El almidón. ¿Por qué el almidón? Porque el almidón y el glucógeno son una reserva de energía o son estructurales. Reserva de energía. El que es estructural es la celulosa. Bien, la celulosa, que también está formada por glucosa. Pero ¿cuál es la diferencia entre celulosa y almidón, por ejemplo? En términos de estructura, si ambos están formados por glucosa, ¿cuál es la diferencia entre almidón y celulosa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El glucógeno, por ejemplo, que ya lo vimos en una clase cuando hablamos de ósmosis, ¿qué característica tenía? ¿Era lineal o ramificado? Ramificado. ¿El almidón será lineal o ramificado? Ramificado, porque también es un almacén de energía. Mientras que la celulosa es una soga lineal que forma troncos de árboles, que forma bueno, el papel no lo forma la celulosa, o sea, el papel está formado por celulosa porque viene de los árboles, claro, pero forma esta hojita de papel que tienen ustedes, y que si ustedes se la tragan, si ustedes se comen ese pedazo de papel, lo único que va a ocurrir es que van a hacer más caca de lo habitual, pero no van a aprovechar nada de la hoja de papel porque la celulosa no la podemos digerir. Cuando usted se come un buen pedazo de col, usted hace un buen pedazo de caca, más nada. Claro, en la col además hay vitaminas, minerales que son buenos, nadie dice que no, pero la celulosa, usted la va al baño y le hace caquita. Las vacas y los caballos también. El pequeño detalle es que las vacas y los caballos tienen bacterias, por decir dos animales herbívoros,
tienen bacterias que procesan la celulosa. Ellos tampoco la pueden procesar, pero su mundo bacteriano sí. ¿Ven? Listo. Entonces, evidentemente saben muy poco de este tema porque los veo así o muy callados o no tienen ganas de hablar o no sé qué pasa, ¿no? Pero no importa, todo esto que hemos conversado lo vamos a tratar ahora en el transcurso de la clase. Incluso algo que me decía Luis, él mencionó hace un momento, se diferencian en la posición de los hidroxilos. Y yo le dije no, pero esas diferencias también existen y tienen un nombre que vamos a ver acá. ¿Está bien? Listo, entonces, bueno, Sofi nos presenta el tema de la clase. Vamos a hablar de relación, estructura, función y carbohidratos, generalidades del metabolismo energético. Hay algunos conceptos metabólicos que vamos a empezar a introducir desde ya y que nos van a servir para todo el curso. Y que nos van a servir para todo el curso. Bien. Y luego vamos a ver, aunque dice síntesis y degradación de glucosa, más bien vamos a ver la degradación, el catabolismo, la glucólisis. La gluconeogénesis la vamos a dejar para la clase que viene. ¿Está bien? Porque la clase que viene se supone que solo sea glucógeno, pero en aras del tiempo vamos a sacar la gluconeogénesis también para la clase que viene. Entonces ustedes hoy van a consolidar, fíjense, uso el término consolidar porque se supone que lo conozcan de antes, consolidar los conocimientos acerca de las características estructurales y funcionales de los carbohidratos, conocer el proceso de digestión y absorción de carbohidratos, así como su ingreso a las células, que es un tema muy simple que vamos a ver, y conocer las etapas de la glucólisis, que es lo más bonito, y los mecanismos de regulación. Esto que se llama mecanismos de regulación tiene que ver mucho con el seminario de hoy, aunque yo para poder explicarlos voy a adelantar temas que ya se van a ver en el seminario, y por eso yo decía que el seminario viene a consolidar un poco algunos aspectos que ya hemos visto, que ya veremos hoy, y además que no son útiles para la siguiente sesión. Bueno, entonces generalidades de los carbohidratos: son biomoléculas muy abundantes, muy diversas, no tanto como las proteínas, pero diversas, formadas sobre todo por carbono, oxígeno e hidrógeno, aunque algunos carbohidratos tienen nitrógeno también. No es común, pero tienen nitrógeno. Hay carbohidratos que tienen nitrógeno en su estructura. La oxidación de carbohidratos es una vía muy importante para obtener energía. Oxidar carbohidratos es glucólisis, por ejemplo. La glucólisis es un proceso de oxidación de azúcares. Los azúcares también pueden funcionar como elementos estructurales, lo habíamos conversado, mientras que el glucógeno es una fuente de energía. La celulosa, por ejemplo, es una estructura esencialmente en vegetales. O sea, no todo, o la quitina, por ejemplo, no todos los carbohidratos son energéticos, no todos se utilizan como fuente de energía. Además, los carbohidratos son muy importantes en la interacción entre células. Hay una estructura que está adornando la superficie celular que se llama glucocálix, que está establemente expresada en la membrana plasmática y que es un mundo de azúcares que permite la función de algunos receptores, la interacción célula-célula, el glucocálix. En el término de clasificación de carbohidratos, esto tiene que ver un poco con lo que conversamos en la primera parte de la clase. Los carbohidratos se clasifican por el número de carbonos. Por eso yo les preguntaba cuántos carbonos tiene la glucosa. 6, es una hexosa. Si tuviera 5, ¿cómo se llamaría? Pentosa, como la ribosa, por ejemplo, que es una pentosa. Si tiene 7, heptosa, con P, porque son 7, ¿está bien? Lo otro por lo que se clasifican es por la cantidad de unidades monoméricas. Si tiene 1 es un monómero. Si tiene 2, ¿cómo se llama? Disacárido. 3, trisacáridos. Y si tiene 1000, polisacáridos. Bien, si no son disacáridos, trisacáridos. Bien, y lo otro tiene que ver con sus grupos químicos funcionales. Como decía, el carbono, que lo veremos después, el carbono químicamente activo, digamos, puede ser
Es un aldehído, un carbono carbonílico que puede estar en posición aldehídica o cetónica. Lo veremos a continuación. Y eso hace que una molécula como la glucosa sea una aldohexosa, mientras que la fructosa sea cetohexosa. Ambos tienen 6 carbonos, pero el carbono carbonílico está en posiciones diferentes. Lo veremos a continuación, no se preocupen. Y lo otro, y esto ya lo habíamos conversado cuando hablamos de proteínas, los azúcares se pueden unir a otras moléculas como las proteínas y formar la glicoproteína, por ejemplo. En una glicoproteína, el azúcar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el término? Grupo prostético. Efectivamente, grupo prostético. Y habíamos visto que esta unión de proteínas y azúcares le da cualidades especiales a las proteínas. Es muy importante para la función de las proteínas. Lo otro que, digamos, asocian las personas con el tema de los azúcares es el poder edulcorante. Por supuesto, el poder edulcorante es muy variable. Hay azúcares muy dulces, que endulzan mucho, digámoslo así, y otras que no endulzan nada. Si tomamos como referencia la sacarosa, que es el azúcar que utilizamos en casa, y le damos un poder edulcorante de 100, pues por ejemplo la fructosa es mucho más dulce. La fructosa está en muchas frutas, hay muchas frutas que lo que traen es fructosa, y eso le da un sabor particularmente dulce. Mientras que la glucosa solita no es tan dulce como la sacarosa. La glucosa en sí no es tan dulce, la maltosa menos, y la lactosa, ¿dónde hay lactosa? En la leche y los derivados lácteos, por supuesto. La lactosa es muy poco edulcorante. Por eso cuando tomamos leche casi todo el mundo le echa un par de cucharaditas de azúcar, ¿bien? O de sacarosa, digamos. La lactosa es un monosacárido o un disacárido. Es un disacárido también, formado por, ¿alguien se acuerda? Glucosa y galactosa. O sea, la diferencia entre lactosa y sacarosa es que ambos tienen glucosa, eso es común, pero la diferencia es que la sacarosa tiene fructosa y la lactosa tiene galactosa, perdón. Miren, esto que aparece aquí es la sacarosa. Esta es la sacarosa. No, esta es la sacarosa. La sacarosa, esta es glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa, la sacarosa. Pero si ustedes se fijan, esta sacarosa tiene algo raro. ¿Qué ven de raro en la estructura o en los grupos químicos de la sacarosa? ¿Qué ven de raro? ¿Cómo? El cloro. El cloro es anormal, porque nosotros habíamos dicho que los azúcares están formados esencialmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. El cloro es anormal. La inserción de cloro artificialmente permite la formación de edulcorantes. Por ejemplo, la sucralosa es un edulcorante que es 6 veces más fuerte que la sacarosa. Por eso usted echa una pastillita, ¡tuc!, y se pone súper dulce. Ahora hay una campaña bastante fuerte, bueno, siempre la ha habido, en contra de los edulcorantes, pero cada vez hay más evidencia de que algunos de ellos pueden tener efectos nocivos a largo plazo, etc. ¿Okay? Entonces, en este caso, la sacarosa químicamente modificada por la inserción de esos átomos de cloro, le da una peculiar capacidad edulcorante y lo convierte en un edulcorante que se comercializa, ¿no? Y que se utiliza también a la hora de preparar refrescos y otros tipos de productos alimentarios que se ven. ¿Está bien? Pero siempre tener claro que el poder edulcorante no es una propiedad homogénea para todos los azúcares, y como les decía, algunos no tienen absolutamente ningún poder edulcorante realmente. Ahora vamos a la parte de estas son las generalidades. Vamos a ver las clasificaciones de los azúcares en base a los criterios que habíamos mencionado anteriormente. Este criterio, digámoslo así, es el más simple. Tiene que ver con el número de monómeros que conforman el azúcar. Si se trata de un monosacárido, tendrá un solo monómero, obviamente, que ese es el caso de fructosa, glucosa, galactosa, ¿está bien? O por ejemplo la ribosa, esos son monómeros, monosacáridos. Los oligosacáridos tienen 2, 3, 4. Ese es el caso de la sacarosa, la lactosa, la maltosa, la trealosa. Maltosa y trealosa también son
disacáridos. ¿Alguien tiene idea qué tipo de monosacárido forma maltosa y trealosa? Después vamos a ver una cosa muy bonita sobre ellas. Maltosa y trealosa están formadas por ¿qué? ¿Saben por casualidad? Miren, a ver, busquen ahí en internet qué forma la maltosa y la trealosa. ¿Por qué están formadas la maltosa y la trealosa? ¿Por qué están formadas la maltosa y la trealosa? Ambas están formadas por glucosa. Y aquí viene lo interesante que vamos a ver después. Si ambas están formadas por glucosa, ¿por qué se llaman diferentes y tienen propiedades diferentes? Porque estas dos, esta está formada por glucosa y fructosa, esta por glucosa y galactosa, es normal que sean diferentes. Pero si ambas, estas dos, están formadas solo por glucosa, ¿qué las hace diferentes? Porque en principio sería la misma molécula, pero no, son moléculas diferentes y ya verán por qué. Bueno, y polisacáridos, ya habíamos mencionado algunos, almidón y glucógeno, que son reservas energéticas en vegetales y animales. De hecho, ¿por qué si pongo glucógeno aparece el hígado? ¿Qué tiene que ver el hígado con el glucógeno? El glucógeno se sintetiza en el hígado, como estaba diciendo Luis, y es la reserva mayor de glucosa que hay en el organismo, dentro de los hepatocitos. Bueno, en realidad hay otras células que también fabrican y almacenan glucógeno. ¿Cuáles serían? Las células musculares. Las células musculares también almacenan glucógeno. Pero si calculamos la cantidad de glucógeno por célula, las que más tienen son los hepatocitos. Es la fuente fundamental de almacén. Pero bueno, por eso pongo aquí los músculos, porque también tienen glucógeno. La celulosa, que tiene una función estructural igual que la quitina. La quitina tiene una función estructural, no son almacenes de energía. ¿Está bien? Los almacenes son almidón y glucógeno. Entonces, esta clasificación, repito, es en base al número de monómeros que tiene una molécula. Luego, la otra clasificación tiene que ver con el número de carbonos. Lo habíamos dicho, que los monosacáridos pueden tener 3 átomos, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Cuando estudiemos la ruta pentosa-fosfato, ahí vamos a relacionarnos con azúcares que tienen 7 carbonos, por ejemplo. ¿Está bien? Pero eso lo dejamos para más adelante. Por ahora, esto sería una clasificación, insisto, que tiene que ver con el número de carbonos. Las que tienen 5 carbonos son pentosas. Las más conocidas, por ejemplo, la ribosa que forma ¿qué tipo de moléculas? ¿Qué moléculas están formadas por ribosa? ¿Qué moléculas contienen ribosa en su estructura? Los nucleótidos. Muy bien, perfecto. Los nucleótidos. Luego los de 6 carbonos, que serían las hexosas, como la glucosa, que es una hexosa, la manosa, que es una hexosa, la galactosa o también la fructosa, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces esto es respecto al número de carbonos. La otra clasificación es respecto al grupo químico fundamental que tiene el monosacárido. Bien, y ahí viene una diferencia entonces entre glucosa y fructosa, porque ambos son monosacáridos, sí. Ambos tienen 6 carbonos, sí, son hexosas. ¿Pero en qué se diferencian? Se diferencian en que la glucosa tiene su carbono carbonílico en posición terminal y por lo tanto se llama grupo aldehídico. Por lo tanto, la glucosa es una aldo de aldehído, aldohexosa. Mientras que la fructosa tiene su carbono carbonílico en el interior de la estructura de la molécula, no tiene una posición terminal y por lo tanto es una cetona, tiene acción cetónica, por eso se llama cetohexosa. Cetohexosa. ¿Está bien? Entonces, de todos estos temas, por cierto,
más allá de monosacáridos, disacáridos, respecto a esto, tienen que aprenderse, se los digo así, no la estructura química en detalle, pero sí saber, esta es una aldohexosa, es una cetohexosa, o sea, esos términos los tienen que conocer y se va a evaluar. O sea, en el examen y en el cuestionario de esta clase hay preguntas de este tipo. ¿Está bien? Hay términos que tienen que conocer, dominar y saberse esencialmente de memoria. O que lo vean dibujado y puedan reconocerlo, porque eso es lo ideal. Que ustedes vean una molécula como esta y puedan reconocer que esto es una hexosa, porque tiene 6 carbonos, y que además es una aldohexosa, porque el carbono carbonílico está en posición aldehídica. O sea, si ven la imagen, lo ideal es que lo reconozcan. Pero si no hay imagen, les toca saberse algunos de memoria, como la glucosa, la galactosa, la fructosa, los fundamentales. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de diferentes tipos de monosacáridos en base al número de carbonos, y en esos casos, cuáles son aldosas y cuáles son cetosas. Por ejemplo, dentro de las hexosas ya vimos a la glucosa y la fructosa. Ambos son hexosas, pero uno es una aldohexosa y otra es cetohexosa. Otras aldohexosas son la galactosa, por ejemplo, o la manosa. Y aquí viene un tema súper interesante, porque si la galactosa, la manosa y la glucosa son monosacáridos, son hexosas y son aldosas, ¿en qué diablo se diferencia? Y ahí es donde Luis tiene razón cuando hablaba de la posición de los hidroxilos, como veremos a continuación. ¿Está bien? Bueno, por aquí otros interesantes son la eritrosa, que lo veremos en la ruta pentosa fosfato, obviamente la ribosa, la ribulosa, que también la veremos en la ruta pentosa fosfato cuando corresponda. Bien, esto es solo un esquema para que ese que les decía, de que algunos términos se los tienen que aprender, pues está más ordenado aquí para que lo estudien, ¿no? Y como si no bastara, ya saben que algunas moléculas, como el caso de la ribosa, que es una pentosa, puede tener un proceso de un cambio en la conformación química, de manera que la ribosa tiene un grupo hidroxilo en el carbono 2, pero hay una variante que es desoxirribosa, que no tiene el grupo hidroxilo. ¿Dónde hay desoxirribosa? En los nucleótidos que conforman el ADN. Los nucleótidos que conforman el ARN tienen ribosa. Los que conforman el ADN tienen desoxirribosa. ¿Está bien? Entonces esa es otra diferencia estructural que se ve sobre todo para la ribosa y que es muy, muy importante desde el punto de vista biológico por el papel que juega en la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Correcto? Muy bien, entonces fíjense, como siempre les digo, Dios y Darwin se pusieron a juguetear con la evolución de tal manera que se ahorrara recursos y se ahorrara energía. Y ellos que dijeron, vamos a coger los azúcares y de la manera más simple posible vamos a crear diferencias. Por ejemplo, vamos a coger una hexosa y vamos a coger el carbono carbonílico y vamos a cambiarlo de lugar. Y ya tenemos moléculas diferentes. O vamos a coger una hexosa, le quitamos un carbono, tenemos pentosa, le ponemos otro, heptosa, y así vamos cambiando. O vamos a coger una pentosa y el grupo hidroxilo se lo quitamos o se lo ponemos. Bien, entonces se crean variaciones importantes, estructurales y funcionales, con pequeños cambios en la estructura de la molécula, que obviamente son moléculas infinitamente más sencillas que las proteínas que ya estudiamos, que son mucho más complicadas, porque la estructura de cualquier aminoácido, de cualquiera, es más compleja que la estructura de un monosacárido. Y aquí viene la otra comparación, porque les decía, esto aquí sí, Dios y Darwin se ganaron el premio Nobel. Ellos dijeron, a ver, vamos a coger una hexosa, una aldohexosa como la glucosa. La glucosa es una aldohexosa. Y de esa aldohexosa, miren para acá, vamos a coger los grupos hidroxilo y los vamos a cambiar de posición. El que está para la derecha, para la izquierda, el de la izquierda para la derecha. Y con eso aparecieron un montón de moléculas que se llaman epímeros. Epímeros, que tienen una composición química exactamente igual, idéntica, tanto en número de carbonos
como en la posición del carbono carbonílico. Idéntica estructura. ¿En qué se diferencia? En la posición de los hidroxilos. Entonces así tenemos glucosa y galactosa que son idénticas, pero el carbono 4 tiene el hidroxilo en posiciones diferentes. Ya, eso la hace diferente. ¿Está bien? Y así pasa, por ejemplo, con la manosa. La manosa es idéntica a la glucosa, pero el carbono 1 tiene el hidroxilo en posición diferente. Así, Dios y Darwin cogieron la glucosa y con los hidroxilos hicieron así, se pusieron a dar vueltas y donde quedaron le cambiaron el nombre. Ahora tú te llamas galactosa, ahora tú te llamas manosa, así, ¿correcto? Esos son los epímeros. Por lo tanto, escúchenme, porque esto que voy a decir me encanta ponerlo en los exámenes y en los cuestionarios. Por lo tanto, la lactosa está formado por dos epímeros, porque la lactosa es glucosa y galactosa, son dos epímeros. Pero fíjense cuántas otras características. ¿Qué es la lactosa? Un disacárido. Está formado por dos hexosas. ¿Qué tipo de hexosas? Aldohexosas, que además son epímeros. Miren cuántas características yo he podido extraer de la lactosa. ¿Me escucharon? ¿Me siguieron? Es un disacárido, ¿ya? Porque está formado por dos monómeros, es un disacárido. Ambos monómeros son hexosas, ambos son aldohexosas y además son epímeros. ¿Bien? En el caso de la sacarosa, es un disacárido, está formado por dos hexosas, sí, pero una es una aldohexosa y otra es cetohexosa, porque una es fructosa y la otra es glucosa. Así que miren, si hay un disacárido que tienen que tener aquí en el cerebro es sacarosa y lactosa. Sacarosa y lactosa. Bien, más el concepto de epímeros, que es muy, muy importante también considerarlo. Correcto. ¿Quedó claro este concepto de epímero? Aquí se ve muy, muy bien la diferencia. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, esto es solo para hacerles notar que los azúcares en solución, por eso muchas veces se representan en esta condición, en solución ellos forman un enlace tipo hemiacetal donde se une el grupo hidroxilo o un grupo hidroxilo con el carbono carbonílico y forman una estable estructura, digamos, en forma de anillo, digamos, que es estable. Y lo interesante es que es un plano donde los hidroxilos están hacia arriba o hacia abajo. Bien, los hidroxilos están hacia arriba o hacia abajo, en dependencia de cuál es el monosacárido que se trata. Por ejemplo, si usted compara, como veremos después, glucosa y galactosa, que son dos epímeros, glucosa y galactosa, verán que esa diferencia en la posición del hidroxilo se ve también cuando se forma este tipo de estructura, en donde en el plano una tiene el hidroxilo hacia arriba y la otra hacia abajo. Lo verán más adelante. Creo que en la próxima diapositiva. ¿Está bien? El otro tema que quiero destacar acá es la posición del hidroxilo en el momento que se forma el enlace hemiacetal. Si el hidroxilo queda hacia arriba, la molécula tiene un enlace o una interacción o tendrá un enlace glucosídico tipo beta. Si queda hacia abajo, es tipo alfa. Y esto es fundamental porque nosotros no degradamos la celulosa, por ejemplo, justamente por el tipo de enlace que forma la glucosa una con otra, los enlaces glucosídicos que se forman. Por cierto, estoy hablando de enlace glucosídico sin haber introducido ese concepto, lo veremos después, porque hemos hablado de disacáridos, trisacáridos, polisacáridos, y no hemos dicho que los azúcares interactúan entre sí por un enlace covalente que es el enlace glucosídico. Ese enlace glucosídico sería el equivalente al enlace peptídico de las proteínas, al que forman los aminoácidos, que es el peptídico. Bueno, aquí no se llama peptídico, se llama glucosídico y lo forman los azúcares entre sí. Y ese enlace glucosídico tiene apellidos. Y por ahí van a ver enlace glucosídico alfa 1,4, alfa 1,6. El alfa, ¿qué significa? Justamente lo que les acabo de decir, la posición del hidroxilo que forma el enlace. Y cuando se dice 1,4, 1,6, se refiere a los carbonos involucrados en el enlace.
¿Está bien? Lo veremos a continuación. Listo. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Lo único que hemos hecho es decir que los azúcares son súper importantes, oligosacáridos en general o polisacáridos. Habíamos visto que se clasifican en base al número de carbonos que forman los monosacáridos, en base a la posición del carbono carbonílico como aldehído o cetona, y en base a la posición de los grupos hidroxilo, y adopta el término de epímeros, cuando son moléculas idénticas que las diferencia la posición del hidroxilo. Y lo otro que dijimos es que los monosacáridos forman entre sí enlace glucosídico, que es un enlace covalente, y que ese enlace glucosídico puede ser alfa o beta en dependencia de la posición del hidroxilo que participa en el enlace. Bien, y puede ser 1,4, 1,6, 1,1 en dependencia de los carbonos que están involucrados en el enlace. Y justamente eso es lo que vamos a ver ahora. Justamente es lo que vamos a ver. Por ejemplo, si hablamos de la lactosa, ya vimos que la lactosa es galactosa más glucosa. Miren la diferencia del carbono 4. Déjenme subir acá para contar los carbonos entre todos. Habíamos dicho que galactosa y glucosa eran epímeros, y en el carbono 4 es donde estaba la diferencia. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren el carbono 4 cómo está el grupo hidroxilo diferente. Eso es un epímero. Son moléculas idénticas, pero la posición del hidroxilo respecto al plano de la molécula es diferente, hacia arriba o hacia abajo del plano de la molécula. Bien, estas moléculas se unen por enlace beta. ¿Por qué beta? Porque el grupo hidroxilo aquí está hacia arriba, enlace beta 1, 4. ¿Por qué 1, 4? Porque aquí está el carbono 1 y el 4 involucrados en el enlace glucosídico. Enlace beta 1, 4. ¿Ya? En el caso de la sacarosa, es glucosa y fructosa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. En la fructosa es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Porque aquí como el grupo, como el carbono carbonílico es cetónico, usted mira la estructura del anillo, digamos, y parece una pentosa, pareciera tener solo 5 puntas. No ve, si se dan cuenta, es como si fuera un pentágono, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cualquiera puede pensar que tiene 5 carbonos, pero no, tiene 6, porque aquí hay 2 carbonos que sobresalen del pentámero, digamos. ¿Está bien? Entonces la sacarosa forma enlace alfa 1, 1, 2, yo creo que estoy contando mal. 1, 2, estoy contando mal porque no es alfa 1, 5. Los carbonos aquí están mal. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alfa 1, 2. Bien. Bueno. Total. Este es el caso de lactosa y sacarosa, enlace glucosídico. En el caso de la maltosa, trealosa pasa una cosa súper bonita. En la maltosa y la trealosa pasa algo muy bonito. Ambos están formados por glucosa. Ambos tienen glucosa. Entonces, ¿en qué se diferencia la maltosa y la trealosa si ambos son glucosas? Ambos son hexosas, aldohexosas. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en los carbonos que forman el enlace glucosídico. En el caso de la maltosa, son los carbonos 1 de una glucosa y 4 de la otra, y en la trealosa son los carbonos 1 de ambas glucosas. Imagínense que cada mano mía es una glucosa
En la maltosa, bueno, si tuviera 6 dedos, claro. En la maltosa, carbono 1,4. En la trealosa, carbono 1,1. Esa es la diferencia. O sea, Dios y Darwin dijeron, vamos a hacer muchos disacáridos. Coge glucosa y otra. ¿Qué hacemos? Ah, ponlas así o ponlas así. Ya son moléculas diferentes. Maltosa, trealosa. Carbono 1,1, carbono 1,4. Están formadas por glucosa ambas, pero lo que cambia es la posición del carbono involucrado en el grupo, el carbono involucrado en el grupo, en el enlace glucosídico. ¿Bien? ¿Comprendieron eso? Estos azúcares, como ya les adelanté, y ya lo vimos incluso con las proteínas, pueden unirse a otras moléculas de manera estable. Ese es el caso de la unión a proteínas y formar glucoproteínas o glicoproteínas. Glicoproteínas, esto es un anticuerpo, por ejemplo, y los anticuerpos en esta porción funcional tienen azúcares unidos de manera estable. Ya, azúcares establemente asociados, que son los grupos protéicos que ya vimos en las proteínas. Entonces, ¿qué tipo de enlace forman los azúcares con el aminoácido? Son enlaces glucosídicos también, o glicosídicos. La única diferencia es que el enlace se forma entre un azúcar y una proteína. ¿Qué aminoácidos pueden formar enlaces glucosídicos con los azúcares? Bueno, aminoácidos que tengan hidroxilo, como la treonina, la serina, tienen hidroxilo, y como tienen hidroxilo, puede haber un enlace parecido a este, porque para que estos enlaces ocurran, tienen que haber hidroxilos involucrados. Entonces, perfecto, si hay aminoácidos con hidroxilo, como la treonina o la serina, pues vamos a formar un enlace O glucosídico, O porque está involucrado el oxígeno. Sin embargo, hay otros aminoácidos como la asparagina, que no tiene hidroxilo, lo que tiene un grupo amino adicional. Ah, tienes un grupo amino, pues formemos un enlace N-glucosídico. N-glucosídico. En cualquier caso, los enlaces N-glucosídicos o los enlaces O-glucosídicos ayudan a estabilizar la unión azúcar-proteína y formar un enlace covalente estable y por lo tanto una glicoproteína. Una glicoproteína. ¿Está bien? Que se forma por unión de azúcares con aminoácidos a partir de enlaces O glucosídicos o N-glucosídicos. Y ya para terminar con esta parte y tomar un receso y de ahí adentrarnos en el mundo del metabolismo, para terminar esta parte, bueno, destacar que los polisacáridos, o sea, ya habíamos visto monosacáridos, su clasificación en base al número de carbonos, en base al carbono carbonílico, vimos disacáridos, y los polisacáridos están formados o bien por unidades de un mismo monosacárido, ese es el caso de los homopolisacáridos, o por unidades de monosacáridos diferentes, que son los heteropolisacáridos. Además, los polisacáridos pueden ser lineales o ramificados. En general, los lineales tienen que ver más con formar estructuras como la celulosa, mientras que los ramificados tienen que ver más con almacenar energía. Por ejemplo, un homopolisacárido ramificado con función de reserva de energía importante en los vegetales es el almidón. El almidón, que está formado por dos tipos de interacciones. Las interacciones de tipo lineal por enlace alfa 1,4 y las interacciones ramificadas que generan ramificaciones, enlaces glucosídicos alfa 1,6. Entonces el almidón es una molécula, es un homopolisacárido formado solo por glucosa que se estabiliza entre sí por interacciones glucosídicas alfa 1,4 y alfa 1,6. Y gracias a eso la molécula es ramificada. En el caso del glucógeno, pues se parece mucho al almidón, mucho. También es un homopolisacárido, también está formado por glucosa, también tiene una función de almacén de energía, lo único que en animales
Y los enlaces que se forman también son alfa-1,4 y alfa-1,6. Esencialmente igual. O sea, glucógeno y almidón son esencialmente iguales. La diferencia, obviamente, es en los mecanismos de síntesis de cada uno y, obviamente, bueno, no obviamente, pero les cuento, en el nivel de ramificación. O sea, el glucógeno es mucho más ramificado que el almidón. El glucógeno es más ramificado. Bien, la clase que viene vamos a hablar bastante del glucógeno, cómo se sintetiza, cómo se degrada, en qué condiciones el organismo intenta sintetizar o degradar glucógeno, cómo influye la insulina y el glucagón, hormonas, en la síntesis o degradación del glucógeno. Todo eso vamos a estudiarlo desde la clase que viene o en la clase que viene. Bien, es muy importante y vamos a ver bastante de regulación enzimática la clase que viene. Ahora, hay una preguntita que me gustaría hacerles, tanto para el glucógeno como para el almidón, pero en el caso peculiar del glucógeno. ¿Por qué razón ustedes creen que al momento de concebir una molécula de almacén de energía en forma de, o sea, a partir de la glucosa me refiero, ¿por qué ustedes creen que sea ramificada y no lineal? ¿Por qué razón para almacenar energía en forma de glucosa es mejor que la molécula sea ramificada y no sea una molécula lineal? ¿Qué creen? Piensen en la necesidad de usar energía. Cuando ustedes van a usar energía, ¿por qué conviene más que sea una molécula ramificada y no lineal? Es más compacta. Sí, más compacta, está bien, puedes almacenar más en menos espacio, ya. Pero ¿qué más? Hay una característica que tiene que ver con esa ramificación, que tiene que ver con el momento de usar la energía. ¿Qué creen? ¿Cómo? Lo facilita, pero ¿cómo? ¿Por qué razón se facilita? ¿Por qué? Todavía no tienen por qué saberlo, es un tema solo de intuición. ¿Por qué creen que si es ramificada se va a aprovechar mejor la energía, o al menos va a ser, lo que pasa es que si sigo dando detalles ya voy a dar la respuesta, al menos va a ser mucho más expedito el uso? ¿Por qué? Imagínense que este es el glucógeno, imagínense que en vez de así fuera así el glucógeno, lineal. ¿Por qué razón es mejor así? Claro, aparte de lo que dice Luis, que tiene sentido, que al ser más compacto, puede tener más moléculas en un espacio menor, eso es verdad. Pero desde el punto de vista ejecutivo, a la hora de decir, necesito movilizar glucosa. Quítate la mano de la boca. La velocidad, pero ¿cómo? ¿Por qué razón aumenta la velocidad de uso de glucosa? ¿Por qué? Tiene mayor interacción. Se están acercando. Imagínense que ustedes necesitan... Dime. Por ahí va. Imagínense, si fuera lineal y ustedes necesitan movilizar glucosa, ya ustedes tienen que sacar una glucosa, sacar otra glucosa, liberar otra glucosa, liberar otra glucosa, liberar otra glucosa, una a una. Pero aquí, a la misma vez, van a liberar miles de glucosa. Va a haber enzimas aquí, liberando glucosa. Es una bolita así llena de glucosa y hay un montón de enzimas sacando glucosa del glucógeno para mandarla a la glucólisis o para donde sea que haga falta. Si fuera lineal, tenías que ir una a una glucosa, otra glucosa, otra glucosa. Te demorarías más en movilizar glucosas como fuente de energía. Aquí es inmediato, porque aquí tienes una bola así llena de glucosas y empiezas a destruirla, digamos, de afuera hacia adentro. Y como hay tantos puntos terminales, pues hay un montón de puntos donde tú puedes empezar a arrancar glucosa. Y a la misma vez sacas 1.000.000 de glucosas, rapidito. Por eso decía que desde el punto de vista de la velocidad, alguien me dijo acá, la velocidad en que se usa, pues es mayor, es más eficiente el proceso. Porque de una vez puedes movilizar mucha glucosa, mientras que si fuera lineal, tendría que ir progresivamente liberando la glucosa. ¿Comprendieron? La lógica evolutiva que hay detrás. Además de que ya yo les había dicho en la primera clase
que almacenar energía en forma de glucógeno, almacenar glucosa, disminuye la presión osmótica. Eso lo habíamos hablado, que al ser una sola molécula la presión osmótica es menor, no entra agua a la célula por gusto, por ósmosis, lo habíamos hablado. Pero ya dejando eso atrás, si nos concentramos en la movilización de energía, pues tiene mucho sentido que sean moléculas ramificadas, igual el almidón, para poder movilizar energía más rápidamente. Bueno, la celulosa es lo que yo les decía, que era como una soga, porque la celulosa es totalmente lineal. Los enlaces de la celulosa son beta 1,4, no es alfa como el almidón y el glucógeno, es beta. Y justo este enlace beta nosotros no tenemos cómo procesarlo. No podemos degradar enlaces glucosídicos beta, no podemos hacerlo. Y como no podemos hacerlo, por lo tanto, pues la celulosa termina en la caquita. De hecho, les decía, los animales herbívoros, ellos mismos tampoco pueden, pero tienen unas bacterias que los ayudan a degradar esos enlaces glucosídicos y aprovechar la celulosa que se comen en la hierbita. ¿Está bien? Bueno, ese es el caso de, por ejemplo, el algodón está conformado por celulosa esencialmente, constituye tallos, troncos, tejidos leñosos. Como dice acá, el algodón es casi 100% celulosa pura. Correcto. Y ya para terminar toda esta parte de generalidades de los azúcares, solo hacer notar que en el caso de los heteropolisacáridos, porque todo lo que hablamos antes, la celulosa, el almidón, el glucógeno, todo eso son homopolisacáridos, todos están formados solo por glucosa. Pero los heteropolisacáridos, que están formados por azúcares diferentes, también son muy importantes, tan importantes que definen, por ejemplo, el grupo sanguíneo. Esto de que una persona es grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O, tiene que ver con el tipo de heteropolisacárido que está presente en la membrana de los eritrocitos. Ese heteropolisacárido define qué tipo de grupo sanguíneo es la persona, y aquí está la composición de los monosacáridos en esos heteropolisacáridos. Hago notar algo importante. Yo les decía en una de las primeras diapos que los azúcares son esencialmente carbono, oxígeno, hidrógeno. Pero les dije, en algunos casos hay nitrógeno. Mírenlo acá. N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina. O sea, aquí hay ejemplos de heteropolisacáridos que tienen nitrógeno en su estructura. ¿Correcto? Nitrógeno. O sea, también es posible que haya nitrógeno en la estructura de los azúcares. Listo. Entonces, vamos a hacer un alto acá, corto. Vamos a hacer un alto. Resumiendo, lo que he hecho hasta ahora es presentar la diversidad de azúcares que existen en términos de cuántos monómeros lo forman, cuántos carbonos, si tienen un grupo carbonilo tipo aldehído cetónica, qué son los epímeros, cómo se forma el enlace glucosídico, qué tipo de enlaces puede haber, los carbonos que se involucran, si es enlace alfa o beta, y luego los heteropolisacáridos con función de almacén, de reserva energética, o con función de estructural, que es el caso de la celulosa. ¿Está bien? Comparamos homo y heteropolisacáridos. Listo, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Correcto. ¿Alguna duda sobre estas generalidades que, insisto, teóricamente, esto va a decir, diga los monómeros que componen, una persona come helado que tiene sacarosa y lactosa, y el helado, y ahí hablo algo de la hiperglicemia y la insulina con el metabolismo, y de pronto digo, de esos dos componentes del helado, ¿cuál está formado por epímeros a la lactosa? De ellos, ¿cuál tiene una cetohexosa a la sacarosa? O sea, son conceptos que tienen que dominar. ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Sí? Vamos a ver si es verdad en el parcial. Son las 8:12, a las 8.